y es muy importante que veas todo el video para saber cómo hacer un plazo fijo en USDT. Estamos en la plataforma de Nexo y lo que vamos a ver en esta ocasión es cómo llevar a cabo un plazo fijo en USDT, lo que se conoce como staking. Antes de comenzar, ¿qué es el staking? Básicamente consiste en que nosotros con nuestros USDT los vamos a disponer a la plataforma y la plataforma los va a utilizar para obtener beneficios. Parte de esos beneficios van a ser entonces dados a nosotros por haber facilitado inicialmente esos montos, que es lo que conocemos como ganar intereses. Entonces, básicamente depositamos nuestros fondos por un periodo de tiempo y a cambio nos van a dar intereses bastante interesantes en lo que es la plataforma de Nexo como tal. Así que estamos en pantalla, tenemos dos maneras de poder nosotros ver cuáles son los intereses que nos van a pagar. La primera es donde dice Start Earning, o si bajamos un poco más, vamos a ver que en la parte inferior donde dice Assets, vamos a ir a cripto, podemos seleccionar stablecoins o fiat, pero en este caso yo, por ejemplo, lo que seleccioné es los que más intereses me dan. Por ejemplo, si nosotros vamos a lo que es la parte inicial y lo seleccionamos por el precio de mercado, vamos a seleccionar que va a aparecer Bitcoin, va a aparecer Yearn Finance, pero si yo quiero saber cuáles son los activos que más pagan intereses en la plataforma de Nexo, vamos a seleccionar ganar intereses, donde vamos a encontrar en primer lugar el token de Axie Infinity con un 30% máximo, porque dice hasta el 30%, o bien USDT que dice hasta el 16%. Vamos a seleccionar hasta 16% y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que dice plazo flex, flexible assets, lo que nosotros en este caso tenemos dentro de lo que es nuestra billetera. Y abajo gane hasta el 16% de interés con los depósitos plazo fijo. Vamos a seleccionar acá y vamos a llegar a lo que es la parte de realizar justamente el staking. Si yo voy a periodo, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, hay veces que vamos a tener la posibilidad de elegir distintos periodos, pero si van a lo que es la parte del signo de preguntas, lo que dice es que nosotros vamos a depositar por este periodo de tiempo, en este caso estamos hablando de 3 meses, nuestros fondos en USDT. A partir de ahí, lo que vamos a tener que considerar es que los intereses se van a ir generando diariamente, pero no nos van a ser depositados hasta que finalice el periodo. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo cancelo este plazo fijo en USDT al mes y medio, por ejemplo, en lugar de a los 3 meses, esperar a que venza, que se conoce? Bueno, efectivamente lo que vamos a tener es que vamos a recuperar nuestros USDT originales, pero no vamos a recibir los intereses. Por lo tanto, es muy importante que sepas que si querés cobrar efectivamente los intereses más tu capital inicial, necesariamente tenés que llegar al vencimiento de este plazo de 3 meses. Luego vamos a seleccionar, por ejemplo, en este caso yo selecciono el monto máximo que poseo, renovación automática, podemos activarla o podemos desactivarla. Esto básicamente significa que cuando finalice el mes número 3, automáticamente se bloquean los montos, es decir, se deposita nuevamente nuestros USDT para un nuevo periodo de 3 meses, pero no solamente va a ser nuestro capital inicial, sino que va a ser nuestro capital originario más los intereses que ganamos en el primer periodo. Esto es lo que se conoce como interés compuesto. Paréntesis, el interés compuesto consiste en vos colocar tus depósitos, al cabo de un tiempo obtener intereses y luego volver a depositar ese monto más intereses ganados. Entonces esto lo que hace es generar una especie de bola de nieve que va a ir generando intereses más capital, y esto potencia las ganancias que vamos a ir obteniendo. Y si te está gustando este video y sobre todo te está sirviendo, no olvides darle tu pulgar arriba y suscribirte para que nosotros sepamos que este contenido te está interesando. Ahora sí, continuamos con lo que tenemos en pantalla. Vamos a ver, nosotros vamos a dejar la renovación automática para poder hacer interés compuesto y va a decir crear plazo. Automáticamente lo que yo voy a llevar a cabo es la finalización. Dice, ha creado con éxito un nuevo plazo con 5.73 durante 3 meses. Y lo vamos a ver en los plazos activos, donde nos dice que la tasa de interés es del 12% de API. ¿Esto qué significa? Vamos a verlo de la siguiente manera. Nosotros cuando
hacemos un depósito por medio de staking, tenemos dos maneras de medir el interés. Por un lado, lo que es API y por el otro lado es el APR. El API es contemplando el interés compuesto y el APR no lo contempla. Por lo tanto, nosotros vamos a obtener más rendimiento que el que dice APR si hacemos interés compuesto. Pero en el API contempla que tengamos interés compuesto corriendo. De esta manera, si nosotros no hacemos interés compuesto, vamos a tener menos rendimientos. ¿A qué significa esto? Lo volcamos un poco a lo que estamos viendo en pantalla. Si yo lo que hago es quitar la renovación automática y solamente hacer un plazo fijo de USDT por 3 meses o por 6 meses, pero lo hice en tiempos discontinuos, justamente al cabo de un año no voy a obtener un 12% de intereses. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el 12% lo voy a obtener de manera anual en dólares, pero si yo renuevo automáticamente todos los meses, que básicamente serían 4 periodos de 3 meses para hacer los 12 meses del año. Tenemos el plazo, tenemos First Payout Coming Soon, fecha de vencimiento el 3 de febrero de 2024, en este caso que es el 3 de noviembre que estamos grabando este video. Entonces, renovación automática activado y plazos anteriores no tenemos. Ahora bien, vamos a ir a ver otro de los aspectos que hay que tener en cuenta para saber cuánto es lo que vamos a estar ganando. ¿Por qué? Porque Nexo plantea la posibilidad de poder realmente potenciar esos intereses si cumplimos con ciertas condiciones. Así que vamos a ello. Frenamos un segundo. Si quieres saber cómo depositar tus fondos en tu cuenta de Nexo paso a paso y de manera sencilla, te dejamos un video en la tarjetita de más arriba y ahora sí, continuamos. Volvemos nuevamente a lo que es el dashboard principal y en este caso lo que voy a hacer es seleccionar Start Earning. Recuerden que anteriormente lo que hicimos fue ir desde este apartado de acá donde dice hasta el 16% que correspondía a USDT. Entonces, ahora vamos a subir un poquito. Vamos a ir a Start Earning y vamos a ver lo siguiente. Presten atención que si ven en la parte superior izquierda dice Base Loyalty Level. Vamos a bajar un poco más, Silver Loyalty Level. Bajamos un poco más, Gold Loyalty Level. Bajamos un poco más y tenemos a Platinum Loyalty Level. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Porque si ustedes podrán prestar atención, yo voy nuevamente a lo que es el base y tengo un listado de criptomonedas determinado. Pero si voy al de abajo, es el mismo listado de criptomonedas. Fíjense, Bitcoin, Ether, Nexo, XRP. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que lo que ha establecido Nexo es una serie de escalas donde cada vez nos va a pagar más intereses a medida que subamos este nivel. En este caso, mientras más abajo estemos en el nivel que vamos a ir viendo en la pantalla, más es el interés que nosotros vamos a ganar, más beneficioso es. Ahora, ¿cómo es que yo puedo determinar este nivel o esta consecución de niveles? Bueno, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a ir nuevamente al dashboard. Vamos a bajar un poco más. Voy a volver a ir a USDT que dice hasta el 16% y fíjense que dice Loyalty Level básico, tasa de interés de los ahorros 9%. Estamos hablando de el nivel base que veíamos anteriormente, es el más bajo de todos, es con el que menos interés vamos a ganar. Entonces dice sube al nivel plata y acá nos va a explicar qué es lo que significa. El nivel básico es cuando nosotros en nuestra cuenta de Nexo tenemos menos del 1%, podemos tener de 0 a 0,99% de tokens de Nexo sobre nuestro capital y eso nos hace nivel básico. Si nosotros tenemos en nuestra cartera un porcentaje del 1 al 5% en tokens de Nexo, ya vamos a pasar al nivel plata, lo cual va a hacer que obtengamos más intereses. Lo mismo sucede con el caso del nivel oro, como así también el nivel platino, donde en este caso el platino es si nosotros tenemos, por ejemplo, un capital de 100 USDT, tenemos que tener de 10 USDT en adelante en tokens de Nexo, en el equivalente por supuesto, para poder ser nivel platino. Entonces recién allí, siendo nivel platino, si yo coloco mis 90 USDT restantes, esos intereses los voy a cobrar como nivel platino y no como nivel base o nivel plata o nivel oro.
Entonces esto es bastante interesante para tener en cuenta. Si nosotros bajamos un poco más, nos va a dar la tabla de lo que son los beneficios por haber prestado dinero, los beneficios del exchange en sí. Si yo bajo un poco más, vamos a ver Earn Benefits, que se refiere a esta acción de hacer staking, de depositar nuestros fondos a cambio de intereses, donde nos va a mostrar tasa de interés de los ahorros en criptomonedas, en stablecoins, ¿sí? En fiat, en Nexo tokens, pero fíjense cómo va aumentando. Por ejemplo, en lo que es en stablecoins pasamos del nivel base de 8% a 8,25 en plata, a 9 en oro y a 10 en platino. Después tenemos lo que son los beneficios adicionales, pero básicamente consiste en eso, depende de la cantidad de tokens que tenés en la proporción de tu cartera. Ahora bien, supongamos que nosotros tenemos que contemplar la posibilidad de que a la hora de hacer este staking realmente podamos necesitar de estos fondos. Bueno, ante esto la solución es que no hagan lo que es el paso que hicimos anteriormente, es decir, ir a lo que viene a ser, por ejemplo, USDT, ir hasta el 16%, seleccionar plazo fijo y llevar a cabo uno por 3 meses. ¿Por qué? Porque básicamente lo que significa es que en este caso nosotros no vamos a poder cancelar ese plazo fijo en USDT. Si ustedes ven, a mí me sale el plazo fijo activo, saldo inicial, pero el único botón que yo puedo tocar es si quiero o no renovar automáticamente. Por lo tanto, yo no voy a poder disponer de estos fondos si hago este tipo de staking. Es decir, ante cualquier urgencia no lo vamos a poder retirar. Para esto vamos a ir, en el caso a la gestión de carteras, vamos a poder llevar a cabo el plazo fijo flex o flexible, que básicamente va a consistir en tener nuestros USDT en la cartera de ahorros y simplemente sin hacer este staking bloqueado vamos a obtener, por supuesto, menos intereses que en el caso del bloqueado, pero vamos a poder disponer de esos fondos en cualquier momento que los necesitemos. Por lo tanto, si vas a hacer staking bloqueado, considera que tus fondos no los vayas a necesitar y sean completamente secundarios y accesorios. Si no, si los vas a poder necesitar, encárgate de que sea flexible y no los vayas a bloquear porque no vas a poder disponer de ese monto por 3 meses. Recordad que si querés aprender a utilizar la plataforma de Nexo al 100% de manera efectiva, hacé clic en el video que te está apareciendo en pantalla. Desde ya, muchas gracias inversores, nos vemos dentro.